Hola, buenos días. A ver, a través de las redes sociales muchas veces me preguntáis sobre el tema de materiales, de acuarela, sobre los pinceles, los pigmentos, sobre el papel, ¿no? Me he propuesto hacer una serie de vídeos, no muchos, pero hacer algún vídeo y publicarlo a través de las redes sociales para contaros mi experiencia, ¿no? Para mí, personalmente, lo principal que tiene que haber para alguien que va a empezar la acuarela o un profesional muchas veces es el papel, no deja de ser el soporte donde vamos a realizar nuestro trabajo. Hay dos tipos de papeles, 100% algodón o que no son 100% algodón. Pues hay de celulosa, 25, 50, 75. Yo que recomiendo siempre, tanto para el profesional, pero sobre todo para la persona que está iniciándose en la acuarela, un papel 100% algodón. ¿Por qué? Porque ese papel 100% algodón nos permite mucho más dominio sobre el agua, nos permite mucho más dominio sobre la humedad. La pintura no se queda tan en superficie como en un papel de celulosa. ¿Qué es lo que pasa para una persona que está empezando a pintar acuarela? Que al no tener ese dominio de la humedad y al no tener ese dominio de tanto la humedad, como digo, del papel como la humedad relativa del pincel, le cuesta mucho, le van a salir manchas, va a levantar la capa inferior cuando aplique la capa superior. ¿Por qué? Porque un papel de celulosa no permite todos los procedimientos que sí nos permite un buen papel 100% algodón. Mi consejo, sobre todo cuando se empieza, papel 100% algodón. Hola, buenos días. A ver, a través de las redes sociales muchas veces me preguntáis sobre el tema de materiales, de acuarela, sobre los pinceles, los pigmentos, sobre el papel, ¿no? Me he propuesto hacer una serie de vídeos, no muchos, pero hacer algún vídeo y publicarlo a través de las redes sociales para contaros mi experiencia, ¿no? Para mí, personalmente, lo principal que tiene que haber para alguien que va a empezar la acuarela o un profesional muchas veces es el papel, no deja de ser el soporte donde vamos a realizar nuestro trabajo. Hay dos tipos de papeles, 100% algodón o que no son 100% algodón. Pues hay de celulosa, 25, 50, 75. Yo que recomiendo siempre, tanto para el profesional, pero sobre todo para la persona que está iniciándose en la acuarela, un papel 100% algodón. ¿Por qué? Porque ese papel 100% algodón nos permite mucho más dominio sobre el agua, nos permite mucho más dominio sobre la humedad. La pintura no se queda tan en superficie como en un papel de celulosa. ¿Qué es lo que pasa para una persona que está empezando a pintar acuarela? Que al no tener ese dominio de la humedad y al no tener ese dominio de tanto la humedad, como digo, del papel como la humedad relativa del pincel, le cuesta mucho, le van a salir manchas, va a levantar la capa inferior cuando aplique la capa superior. ¿Por qué? Porque un papel de celulosa no permite todos los procedimientos que sí nos permite un buen papel 100% algodón. Mi consejo, sobre todo cuando se empieza, papel 100% algodón. Hola, buenos días. A ver, a través de las redes sociales muchas veces me preguntáis sobre el tema de materiales, de acuarela, sobre los pinceles, los pigmentos, sobre el papel, ¿no? Me he propuesto hacer una serie de vídeos, no muchos, pero hacer algún vídeo y publicarlo a través de las redes sociales para contaros mi experiencia, ¿no? Para mí, personalmente, lo principal que tiene que haber para alguien que va a empezar la acuarela o un profesional muchas veces es el papel, no deja de ser el soporte donde vamos a realizar nuestro trabajo. Hay dos tipos de papeles, 100% algodón o que no son 100% algodón. Pues hay de celulosa, 25, 50, 75. Yo que recomiendo siempre, tanto para el profesional, pero sobre todo para la persona que está iniciándose en la acuarela, un papel 100% algodón. ¿Por qué? Porque ese papel 100% algodón nos permite mucho más dominio sobre el agua, nos permite mucho más dominio sobre la humedad. La pintura no se queda tan en superficie como en un papel de celulosa. ¿Qué es lo que pasa para una persona que está empezando a pintar acuarela?
que al no tener ese dominio de la humedad y al no tener ese dominio de tanto la humedad, como digo, del papel como la humedad relativa del pincel, le cuesta mucho, le van a salir manchas, va a levantar la capa inferior cuando aplique la capa superior. ¿Por qué? Porque un papel de celulosa no permite todos los procedimientos que sí nos permite un buen papel 100% algodón. Mi consejo, sobre todo cuando se empieza, papel 100% algodón. Bueno, aunque lo veamos luego en otro vídeo que subiré más adelante, es importante conocer que el papel de acuarela se presenta con diferentes gramajes y con diferentes texturas, ¿no? Con gramajes de 180 a 190, 300 gramos, también con 400, 640 gramos y con diferentes texturas en superficie, grano, decimos grano grueso, grano fino o grano satinado. Todo esto es muy importante que lo conozcáis. ¿Por qué? Porque según las características de cada gramaje y cada textura del papel nos va a dar diferentes posibilidades. Pero como os digo, esto lo veremos un poco más adelante, en otro vídeo. Hoy voy a hablar un poco del rollo de acuarela. Tener en cuenta que el papel de acuarela se presenta en blocks, en hojas y los rollos, ¿no?, de papel de acuarela. Sabéis que a mí me gusta salir a pintar algunos concursos y pintar también el estudio, no solo tamaños grandes, tamaños pequeños, pero hay muchas veces que los pintores, los acuarelistas, lo que hacemos es preparar el papel de acuarela, tensar el papel de acuarela, montarlo, que muchas veces estoy montando el papel de acuarela. ¿Por qué hacemos esta preparación? Para evitar que el papel se ondule, ¿no? Que no se nos ondule nada, sobre todo tener en cuenta cuando vamos a trabajar un trabajo delicado, que vamos a ir superponiendo capas, que vamos a trabajar con bastante humedad. Esas ondulaciones son terribles para pintar acuarela. Vamos a intentar, al estirar el papel, lo que conseguimos es que el papel ya no se va a ondular nunca más, va a quedar siempre completamente plano. Nos va a permitir trabajar con bastante agua sin que aparezca ninguna deformidad de ese papel. ¿Por qué el papel de acuarela de Winsor & Newton? Bueno, como sabéis, lo he comentado alguna vez, yo colaboré en el desarrollo, un poco pues viendo los diferentes granos, eligiéndolos, los diferentes gelatinados, todo, junto con otros acuarelistas, como he comentado alguna vez, es un papel de acuarela donde en el desarrollo de su fabricación hemos colaborado diferentes acuarelistas, pensando en cómo el resultado que mejor vemos para los acuarelistas, en tanto a grano, absorción, todo, ¿no? Además es un papel que tiene un tamaño muy especial, ¿no? Tiene 10 metros por 1,40 m de ancho, lo que nos va a permitir bastante ese aprovechamiento para poder pintar cuadros muy grandes. Si lo pegamos a una tabla, por decirlo así, podemos hacer un cuadro de 1 m por 40 por 2 por 3 metros, por lo que queramos. Si lo montamos en un bastidor, nos va a permitir hasta un tamaño de 1,30, 1,35, estirándolo bien, ¿no? Además de esto, ¿no?, tener en cuenta que está fabricado en molde redondo. Es 100% algodón y con fibra larga de 300 gramos. El color es blanco natural, está libre de ácidos y no tiene blanqueadores, por eso su color es blanco natural. ¿Qué es lo que pasa? Su estabilidad con el paso del tiempo es enorme, no va a amarillear, no se va a estropear. Pero bueno, ahora, claro, todo esto ¿cómo se hace? Pues probando diferentes pruebas que se le hacen a todos los papeles. Yo ya sabéis que llevo mucho tiempo estudiando sobre los materiales de pintura y os voy a enseñar un poco algunas pruebas, ¿no? Os voy a hablar un poco de pruebas de acuarela que luego os enseñaré cómo podéis realizarlas vosotros en casa. Os las enseño. Bueno, mirad, todo esto de aquí, todo esto, son diferentes pruebas. Hay unas pruebas un poco estándar para comprobar las calidades y las propiedades de los diferentes papeles de acuarela. Estas son pruebas que yo voy realizando con todos los papeles de acuarela 100% algodón que hay en el mercado. Como os digo,
Las pruebas están hechas tanto para grano fino, grueso, satinado, ¿no? Como os digo, son pruebas estándar que luego son sencillas, algunas de ellas, y os enseñaré a que las podáis hacer fácilmente. Primero, hay una cosa que simplemente el sonido, si es más mecánico, más de madera, ya nos puede decir cosas sobre el papel, ¿no? Pero una prueba fácil, que ya, como os digo, ya os enseñaré en diferentes y sucesivos vídeos que iré subiendo aquí al Instagram, os enseñaré un poco, pues no solo cómo hacer estas pruebas, sino también cómo conservar bien el papel de acuarela y sobre todo otro elemento será cómo preparar, cómo montar, estirar bien, es las diferentes maneras que hay de estirar bien y preparar el papel de acuarela. Pero como os digo, para que conozcáis un poco por encima cuáles serían las pruebas, primero comprobar, se puede comprobar si el papel es 100% algodón o no, si es un papel libre de ácidos, esto es muy fácil, venden unas tiritas para comprobar el pH. Una de las pruebas un poco más complicadas es la permanencia, ¿no? De este papel, ¿no? Si con el paso del tiempo se va a volver frágil y va a amarillear. Esto se hace metiendo el papel, ya os explicaré cómo, en un horno durante X tiempo a X temperatura. El color, ¿no? Como os he explicado, el papel de Winsor & Newton es un blanco natural, no tiene blanqueantes ópticos, ¿no? Podemos ver los diferentes colores de los diferentes papeles, ¿no? La forma del grano, la disposición del grano, la fragilidad de este grano, la flexibilidad, ¿no? Cuánto nos permite la flexibilidad, nos va a decir mucho de el tipo de pulpa y todo, ¿no? Esta fragilidad al doblar el papel nos va a decir bastantes cosas, ¿no? La solidez que presenta ante el raspado y el esgrafiado, la resistencia al uso del borrador, cinta de enmascarar. Hay veces que hay papeles que sabéis que con el borrador salen manchas, con la cinta de enmascarar levantamos el papel. La resistencia a la humedad y su estabilidad bidimensional, ¿no? Dimensional. ¿Qué quiere decir esto de estabilidad dimensional y a la humedad? Cuando el papel lo empapamos completamente, ver si se deforma, ¿no? Si empieza a curvarse en un exceso, ¿no? La absorción, ¿no? Cuánto tiempo tarda en absorber, ¿no? Esto interviene mucho el tipo de gelatinado y es muy importante el tiempo que presente de absorción. Si es demasiado rápido, no es bueno, y si es demasiado lento, esa absorción nos va a dar muchos problemas. Ahora veremos por qué. Cómo se comporta ante la aplicación de aguadas, si las hace continuas, hace manchas, igual con la aplicación de lavados. Cómo sedimenta ese pigmento, ¿no? Los diferentes tipos de sedimentación, cómo se comporta con las diferentes saturaciones del pigmento, si es tiene más cantidad de agua, menos, o es una pincelada más densa. Y luego los backgrounds, para que me entendáis, también hay gente que le puede ya decir, no es en sí lo que conocemos coliflores. Para que veáis, los backgrounds sería lo que se llama la retirada, que es cuando un papel tarda mucho en absorber, es muy lento, absorbe muy despacio. Estas manchas que hacen es cuando hemos aplicado la pintura con una densidad muy baja, con bastante agua, y dejamos esos charcos de pintura, ese retirarse, esa retirada, por decirlo así, ese secado poco a poco, hace que nos hagan estas manchas. Estos background también le llaman flores. No tiene que ver con las coliflores que conocemos nosotros normalmente. Lo que llamamos coliflor es cuando aplicamos una pintura, una pincelada con menor densidad de pigmento sobre otra, ¿no? Para que me entendáis, cuando aplicamos una pincelada que lleva más agua sobre una pincelada que lleva menos agua, es cuando nos suelen salir eso que decimos las coliflores, o se nos cae una gota de agua sobre una superficie. Serían las coliflores. Pero como os digo, todas estas pruebas y todo esto, en diferentes vídeos
lo vamos a ir viendo, ¿no? Cómo hacerlas. También cómo guardar bien ese papel, ¿no? Ese trabajo que hemos hecho en acuarela, la conservación del papel y cómo estirar bien el papel. Como os he comentado, os animo a probar el papel de Winsor & Newton, el rollo, ¿no? Lo que utilizáis para concursos, para tamaños grandes, os animo a utilizar el rollo de papel, como os he explicado es 10 metros por 1,40, 100% algodón. Hay otro papel de Winsor & Newton de celulosa, pero como os he dicho, lo tenéis ahora en promoción, lo podéis localizar. Y como siempre os digo, compartir esta publicación para que les llegue a vuestros compañeros. Y no olvidéis de seguirme en el Instagram, aquí lo tenéis. Venga, nos vemos en otro sucesivo vídeo. Hasta luego.